Bien. Les decía que traten de escuchar las clases de la U24, la de los distintos profesores adjuntos, eso les va a venir bien. Y por supuesto, si les plantea alguna duda, si hay alguna cuestión que no tenga sintonía, la plantean en la clase, ¿sí? Jueves tenemos clase, no creo que el jueves tengan clase, la verdad que no creo que haya clases, no. No, porque el jueves empieza Semana Santa, no. Bueno, ¿alguna pregunta antes de empezar? Digamos, dudas con la unidad 1, con la unidad 2, hechos posteriores al cierre, ¿alguna pregunta? ¿El test que nos va a pasar es para que vayamos practicando? Sí, simplemente, sí. Algo Bien, gracias. muy sencillo. Son 2 preguntas donde ustedes tienen que elegir la opción, y 2 donde tienen que decir si es verdadero o falso e indicar la justificación. Profe, hay un compañero en espera, creo, ¿puede ser? No me aparece. Decirle que no me aparece. No me aparece nadie. Bueno. Bueno, y entonces les decía que cualquier duda, cualquier consulta la planteen. Respecto del test, es muy fácil y no corresponde a las unidades 3 y 4, que son las que vamos a dar hoy, sino a la 1 y a la 2. Lo voy a poner en el grupo cuando termine la clase. ¿Y va a ser corregido en la próxima clase? Va a ser corregido en la próxima clase, sí. ¿Alguna otra pregunta? Empezamos entonces. Sí, profe. El libro Pasado, Presente, Futuro, la unidad 2, Patrimonio Neto, ¿eso qué entraría ahí? La unidad 2. ¿Cómo? Espera. El libro Contabilidad Pasado, Presente y Futuro, Patrimonio Neto, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué unidad entraría ahí? Patrimonio Neto, nosotros en el programa lo vemos recién, es la última unidad del programa. Ah, está bien. El programa lo llama capital ajeno. Está bien. Claro, pues No, capital propio, perdón. O financiación propia. Financiación con propia. la unidad 2, más o menos, de dónde estaba bien. La unidad 2. Sí, el programa. Y yo no me acuerdo ahora el libro de contabilidad pasado, presente y futuro, y no lo tengo acá en casa, pero la unidad 2 podría llamarse en cualquier texto apropiación de resultados, reconocimiento de resultados. Ok. Bueno, voy a compartir pantalla primero con el programa. Así nos situamos. Entonces la unidad 1 está desarrollada en todos sus puntos, la unidad 2 también habla del reconocimiento de los resultados en forma general y fundamentalmente de la diferencia entre la generación de resultados en una contabilidad tradicional y en una contabilidad moderna, para finalizar con hechos posteriores al cierre y área. En la unidad que vamos a ver ahora, nos vamos a meter en profundidad con los resultados positivos, o sea, con los ingresos. Vamos a recorrer el concepto de ingreso, después vamos a ver cómo se apropia el ingreso a los distintos ejercicios, los momentos de reconocimiento del ingreso de los que habla la SATI, y la diferencia para apropiar ingresos en una contabilidad tradicional o en una contabilidad que utiliza valores corrientes. Y después algunos conceptos sueltos. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy, por lo menos en la unidad 3. Creo que vamos a hacer a tiempo a dar la 3 y la 4.
Me interrumpen cuando necesiten preguntar algo. Bien. Concepto de ingreso. Algo fundamental en contabilidad 2 es el concepto de ingreso, pero súper fundamental. Digamos, ya no puedo ignorar y no puedo dejar de saber cómo nominar bien el ingreso, ¿no es cierto? ¿Cuál es su definición? Profe, se ve la mitad de la pantalla verde. ¿Qué se ve? ¿No se ve? No, se ve la mitad de la pantalla verde. Opa. A ver. Vuelvo a compartir, a ver qué pasa. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Se ve ahora? Ay, qué cosa rara. Sí, sí, profe. Bueno, entonces digo, tengo que saber definir el ingreso. Es una pregunta clave de contabilidad 2. Definimos ingreso como todo incremento patrimonial bruto no relacionado con operaciones con los propietarios. ¿Sí? Decimos bruto porque no tomamos en cuenta las reducciones para obtener los ingresos, o sea, no tomamos en cuenta los costos y los gastos. En bruto lo quiero, sin detraer costos y gastos. Entonces, ojo con esto, toda vez que aumenta el patrimonio, y eso no se relaciona con aportes de los propietarios, ahí dice con operaciones, pero por supuesto si es aumento de patrimonio debería ser aporte. Si no tiene nada que ver el aumento del patrimonio con aportes de los propietarios, porque no hubo operaciones con los propietarios, ese incremento del patrimonio, eso es ingreso. Entonces, repito, para la cátedra, todo incremento patrimonial bruto, que no está relacionado con operaciones con los propietarios, porque el patrimonio puede aumentar por capital o por resultados. Si aumenta por un aporte de capital, eso no es ingreso. Ahora, si aumenta porque aumentan sus resultados, eso sí es ingreso. En sentido amplio. Este concepto de ingreso es el ingreso en sentido amplio, que es el que adopta la cátedra y es el que adopta la SATI. ¿Sí? Toda vez que aumenta el patrimonio y eso no está relacionado con operaciones con los propietarios, eso es ingreso. Ahora bien, fíjense, sentido amplio, incremento patrimonial bruto ajeno a las operaciones con los propietarios. Esa es la definición de ingreso en sentido amplio. Hay una definición de ingreso en sentido restringido. Muchos autores definen el ingreso en sentido restringido. Por ejemplo, Fowler Newton. ¿Y qué considera ingreso? Incremento patrimonial bruto, pero que proviene de una operación con terceros. Tiene que darse una operación con terceros para que ese resultado sea considerado ingreso. No es ya todo el incremento que no proviene de aportes de los propietarios. El restringido es todo incremento que proviene de operaciones con terceros. Después dice, se manifiesta el ingreso como un aumento de activo, una disminución de pasivo o una combinación de ambos. Pero, ¿qué es importante de ver acá a simple vista en la definición de amplio y restringido? Fíjense, en el concepto amplio, si yo les pregunto, estarían incluidos todos los resultados positivos, ¿no es cierto? Inclusive los resultados por tenencia. Sí, profe. Perfecto. En cambio, en el concepto restringido, estarían incluidos los resultados positivos que provienen de una operación con terceros, pero los resultados por tenencia no provienen de una operación con terceros, porque yo puedo tener resultados por tenencia, justamente como su nombre lo indica, por la sola tenencia de bienes que aumentan de valor. Con lo cual, si hablo de un concepto restringido del ingreso,
no considero ingresos a los resultados por tenencia. ¿Se ve? Profe, ¿podría repetir esa parte? Sí. El concepto restringido del ingreso dice que ingreso es todo aumento del patrimonio que proviene de una operación que el ente realiza con terceros. Entonces está dejando afuera a los resultados por tenencia. Los resultados por tenencia positivos son incrementos patrimoniales, pero no provienen de operaciones con terceros. Como su nombre lo indica, provienen solo de la tenencia de bienes que aumentan de valor. Entonces, el concepto restringido del ingreso no incluye resultados por tenencia. Pero sí. Por lo tanto, tampoco tiene en cuenta RECPAM. ¿El concepto restringido? Sí. No, tampoco tiene en cuenta RECPAM, porque el RECPAM es un resultado financiero que no proviene de operaciones con terceros. ¿Sí? Solo el concepto restringido solo considera los resultados que provienen de operaciones con terceros. Sí, ¿quién me iba a preguntar algo? ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? El concepto de ingreso que adopta la cátedra y adopta la SATI es el concepto amplio. Lo que no quiere decir que no tenga que conocer cuál es el concepto restringido y dónde está la diferencia entre el amplio y el restringido. ¿Se entendió esto? Es importante, se pregunta siempre en los parciales, en los finales. Sí, profe, se entendió. ¿Sigo? Bien. Ahora que sabemos bien qué es el ingreso y su distinción entre el concepto amplio y el restringido, vamos a hablar de cómo apropio el ingreso. Cuando digo apropio, quiero decir, este resultado positivo que tengo acá, ¿a qué ejercicio pertenece? ¿A este, al pasado, al que viene? ¿En qué momento lo registro? A eso me refiero con apropiar ingresos. Entonces ahí nos dice la diapositiva, los ingresos se reconocen en el periodo en que el hecho generador de esa variación se produce. Y qué sé yo, si me deja un poco claro, está bien, tengo que buscar el hecho que genera el ingreso y decir, bueno, es de ese ejercicio donde se generó. Donde se generó, ahí lo registro. Pero para aclarar un poco la situación del momento de apropiación de los ingresos, la SATI nos habla de 3 momentos diferentes para obtener un ingreso. Un momento 1, un momento 2 y un momento 3. El momento 1 sería cuando, porque sí, digamos, hay bienes que tengo en el activo y sin que medie transacción con terceros, aumentan su valor por la sola tenencia. El momento 2, hay una transacción con terceros que es la ejecución de una venta. Cuando ahí dice ejecución, quiere decir que la venta se produce pero se perfecciona a su vez, basándome en el principio de realizado. ¿Y cuándo se perfecciona una venta? Con la entrega del bien o la prestación del servicio. Y nos habla la SATI como por excepción, ya lo van a leer, espero que lo lean, de un momento 3, que es la cobranza de esa venta, ¿no? ¿Qué sería regirnos por el principio de percibido? Nosotros ya sabemos que contablemente no utilizamos lo percibido, utilizamos lo devengado, que para apropiar ingresos, eso lo veíamos en contabilidad 1, nos fijábamos si la venta estaba perfeccionada jurídicamente, o sea, con la entrega del bien o la prestación del servicio, y nunca esperamos hasta el momento 3 para reconocer un ingreso, o sea, nunca esperamos al momento del cobro. Es más, lo puedo cobrar, no lo puedo cobrar, eso no interesa a los efectos de apropiar el ingreso. Solo por excepción,
ya lo van a leer también, eso de la SATI. En algunos casos en particular, se podría en aquellas ventas que son de muy dudosa cobranza, dice la SATI, pero bueno, es un principio excepcional. Reconoce entonces estos tres momentos y veamos qué sucede. El momento 1, ¿cómo lo podemos llamar? El momento de producción de bienes que aumentan de valor o de tenencia de bienes que aumentan de valor. ¿Sí? Se produce ese aumento de valor, se produce ese ingreso por la sola producción o la sola tenencia de esos bienes. Ahora, ¿yo cómo sé que aumentaron de valor y se produjo ese ingreso? Y bueno, voy a tener que salir a buscar ese mayor valor, ¿no es cierto? Tengo que recurrir al mercado, le tengo que preguntar a mi proveedor si el bien que yo tenía en mi activo tiene el valor con el que yo lo tengo registrado o tiene un mayor valor. Tengo que recurrir al mercado para conocerlo. Tengo un momento 2, que es el momento en que se produce efectivamente la venta o se presta el servicio, y ahí no tengo que recurrir a ningún mercado, tengo certeza absoluta, ¿no es cierto? Sé perfectamente cuál es el valor de la venta. Y tengo un momento 3, dice la SATI, que es el momento donde cobro esa venta, que bueno, sería como una especie de confirmación ya definitiva del ingreso coincidente entre el ingreso desde el punto de vista contable con el ingreso de fondos. Estos son los tres momentos que se suceden en la generación de un ingreso según lo considera la SATI, que por supuesto al ver el momento 1 nos damos cuenta que la SATI considera el concepto ingreso en sentido amplio. La contabilidad tradicional, la que vimos en contabilidad 1, reconoce, bueno, lo voy a decir como lo dice ahí, atribuye el ingreso, lo reconoce, sí, en una venta o en una prestación del servicio, lo apropia, cuando la venta está realizada o el servicio está prestado. O sea, ¿qué hacíamos en contabilidad 1? ¿En qué momento reconocíamos el ingreso por ventas? Lo reconocíamos cuando efectivamente la venta se realizaba con la entrega del bien o la prestación del servicio. ¿Eso cuándo sucede? Eso sucede en el momento 2. La contabilidad tradicional, que era la que usábamos en contabilidad 1, que evaluaba valores de costo, esa contabilidad esperaba hasta el momento 2, hasta perfeccionar la venta, para reconocer el ingreso. En tanto, una contabilidad más moderna que utiliza valores corrientes, reconoce los incrementos patrimoniales, o sea, los ingresos, no espera hasta el momento de la venta. Ya si el valor corriente excede a su valor de costo, no espera hasta el momento de la venta y reconoce resultados por tenencia en el momento 1, y también reconoce resultados por tenencia en el momento 2, que es el momento en que efectivamente se produce la venta. Vamos a tratar de ver esto con un ejemplo. ¿Se ve la pizarra? Sí, profe. Bien. Vamos a suponer que en un ejercicio 1 yo compré mercaderías por un valor de 100 pesos. Y que al cierre del ejercicio 1, el valor corriente de esas mercaderías es 120 pesos. Valor corriente de esas mercaderías. En el ejercicio 1 no pasó más nada que esto. En el ejercicio 2,
vendo esas mercaderías a 150 pesos. Todas las mercaderías. ¿Sí? Vamos a registrar esto en una contabilidad tradicional y después lo vamos a registrar en una contabilidad moderna que evalúa a valores corrientes. Si fuese una contabilidad tradicional, ¿qué registraríamos en el ejercicio 1? Registraríamos mercaderías, vamos a suponer que las pague en efectivo, contra caja. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por 120 pesos. $120. ¿Tengo algún resultado en ese ejercicio? Si evalúo a valores de costo. No tengo ningún resultado, ¿no es cierto? Porque lo único que hice fue comprar mercaderías. Ahora, en el ejercicio 2, vendo esas mercaderías, las entrego, se perfecciona la venta y registro. Caja 150 contra ventas 150 y registro. Costo de mercaderías vendidas. Ay, nadie me dijo que acá 100, chicos. Nadie me corrigió. El valor corriente era 120, 100. Costo de mercaderías vendidas, 100. Contra mercaderías, 100. ¿Esto es un modelo tradicional, profe? Este es el modelo tradicional, tal cual. Si voy al estado de resultados, tengo ventas, qué mal que escribo hoy, tengo ventas, 150, menos costo de mercaderías vendidas, 100, tengo un total de resultado de 50 positivos, ¿no? Mírenlo el ejemplo. Es muy sencillo. ¿Preguntas? Contabilidad tradicional, contabilidad que veíamos en contabilidad 1. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. ¿En qué momento reconoce el ingreso esta contabilidad? Y miren, acá me enteré que los bienes habían aumentado de valor, sin embargo, ignoré eso. ¿Y en qué momento reconozco el ingreso? Cuando se produce efectivamente la venta. Acá estoy reconociendo el ingreso por primera vez, ¿sí? Resultado final del ejercicio, 50 pesos. ¿Estamos? Ahora vamos a suponer que esto mismo sucede en una empresa que utiliza valores corrientes, que hubiera pasado en el primer ejercicio, mercaderías contra caja cuando las compré, ¿por cuánto? Por 100. Acá se reconoce el resultado por tendencia, ¿no? Claro, porque ahora voy a evaluar en esta contabilidad moderna, voy a evaluar a valores corrientes. Entonces, si me entero que las mercaderías que yo tenía en el activo aumentaron de valor, ¿a qué valor las voy a dejar? ¿Al 100? No, las llevo a su valor corriente, que es 120. ¿Qué surge como consecuencia de eso? Un resultado que en sentido amplio es considerado un ingreso, ¿sí? Entonces, mercaderías, 20, con, ¿sí?
No pongo RECPAM porque no surgió por la inflación, digamos, ¿no? No pongo RECPAM porque estoy hablando solo de evaluación. Acá no estoy considerando temas de unidad de medida. Ah, bueno, joya, gracias. Sí, además de ser una contabilidad moderna que evalúa valores corrientes, si yo estuviese considerando unidad de medida, además del dato de la evaluación a valores corrientes, debería tener cuál es el valor reexpresado de esas mercaderías. Entonces, primero lo llevo de un valor de costo histórico a un valor de costo reexpresado, y después lo llevo de un valor de costo reexpresado a un valor corriente. ¿Sí? Pero en el ejemplo que yo estoy planteando, estoy hablando solo de criterio de evaluación. Estoy dejando afuera la unidad de medida. Para hacerlo más sencillo, porque estamos hablando de ingresos. Bárbaro, gracias, profe. No, de nada. Bien, eso sería el ejercicio 1. Y en el ejercicio 2, vendo, entonces registro caja contra ventas. Vamos a suponer, como dice ahí, que eso es 150 pesos. Y luego tengo que reconocer el costo de mercaderías vendidas. ¿A cuánto asciende el costo? Le tengo que dar de baja a todo lo que tenía de mercaderías porque las vendo todas. ¿Cuánto? 120. 120. Perfecto, 120 contra mercaderías que no tengo más. 120. Si yo ahora voy al cuadro de resultados, me encuentro con ventas en el ejercicio 2, ¿no? 150 y costo de mercaderías vendidas, 120, era más fácil el pizarrón. Y acá entonces tengo un resultado de 30 positivo, pero acá en el cuadro de resultados ya sí tengo, en el ejercicio 1 sí tengo un resultado que es un R por T de 20. A ver, miren lo que hice. Esto de acá abajo, todo esto que escribí acá, es el cuadro de resultados del ejercicio 1 y el cuadro de resultados del ejercicio 2. ¿Están de acuerdo? Acá se reconoce un ingreso en el primer momento. Exactamente, esa es la diferencia. Esta que estamos haciendo, que nos quedó en pantalla ahora, es una contabilidad moderna. Reconoce un resultado por tenencia en el ejercicio 1, que en la contabilidad tradicional no lo reconocíamos, y reconoce la diferencia en el momento 2 por la venta, no la diferencia, el ingreso, digo, por la venta en el momento 2, que es cuando se produce la venta. Ahora, ¿qué sucede? Ay, ¿qué hice? No sé qué hice, chicos. Bueno. ¿Qué sucede en este caso, en una contabilidad moderna que evalúa valores corrientes y reconoce el ingreso como un resultado positivo, como un resultado por tenencia? Fíjense, 20 de ingreso en el ejercicio 1 y 30 de ingreso en el ejercicio 2. ¿Cuánto teníamos de ingreso si evaluábamos a valores de costo? 50. 50. Sigue siendo 50, ¿sí? No es que cambió el resultado del ejercicio, pero sí cambió la forma en que se distribuye el resultado en ejercicios. Entonces, anoten, subrayen, el modelo de valores corrientes, o sea, una contabilidad moderna, anticipa el momento de reconocimiento del ingreso. En una contabilidad de costos yo no tenía estos 20 reconocidos acá, en este primer momento, ¿no es cierto? No los tenía reconocidos,
esperaba al momento de la venta para reconocer directamente 50 pesos. En cambio, en una contabilidad moderna, anticipo el momento de reconocimiento del ingreso y reconozco 20 en el primer ejercicio, aunque no haya mediado transacción, y 30 en el segundo ejercicio. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. ¿Eso se entendió? Sí, sí. ¿Sí, todos? Bueno, entonces, eso es lo que quisimos poner acá. No, acá no. Un momentito. Es lo que quisimos. ¿Estoy compartiendo o no? No, profe, no se ve la pantalla. No, pues me olvidé de compartir. Esperen. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. profe, ahí se ve. Bien, estábamos en la contabilidad tradicional, que decíamos que esperábamos al momento de la venta, ¿sí? Y todo el ingreso se apropia en el momento de la venta, que es el momento 2, o la contabilidad moderna, que anticipa el momento de reconocimiento del ingreso, ¿sí? Al momento 1, y reconoce en el momento de la efectiva venta, que es el momento 2, como lo vimos recién en el ejemplo de aplicación. ¿Está? Entonces, ¿cómo se apropia el ingreso? La venta de bienes se imputa a los periodos en que se produce la transferencia de su propiedad. O sea, cuando estoy en el momento 2, ¿no? La pregunta es en este caso, ¿cuándo se produce ese momento 2? Cuando se perfeccionan las ventas jurídicamente. Por ejemplo, si es un bien mueble, se perfecciona con la entrega del bien. Si es un bien inmueble, se perfecciona cuando se firma la escritura traslativa de dominio. No con el boleto de compraventa, sino con la escritura traslativa del dominio. Una vez que tengo la escritura, tengo el dominio de esa propiedad. Y en los servicios se perfecciona cuando se produce la efectiva prestación del servicio. ¿Sí? Esto es cuando se perfeccionan jurídicamente los ingresos. Ahora, si ustedes se fijan en el programa, habla de algunos conceptos separadamente. Por ejemplo, cobros anticipados. Yo hice una venta, todavía no entregué el bien, pero me anticiparon el dinero. Siempre que cobro algo anticipadamente, lo que tengo es un pasivo. ¿Por qué? Porque todo anticipo que a mí me otorgan es un pasivo porque tengo la obligación de entregar un bien o de prestar un servicio o lo que fuese. Ese anticipo que me dan puede fijar precio o no fijar precio. O sea, me pueden decir, mirá, voy a comprarte 3 sillas. Hoy te doy, salen 1.000 pesos cada una. Te doy 1.000 pesos, te debo 2.000, pero dejamos el precio congelado. Eso sería un anticipo que fija precio. Y después hay anticipos, te doy 1.000 pesos y no acordamos que con eso se sella el precio de esa venta. Ahí dice la diapositiva partida monetaria, partida no monetaria, eso todavía no le lleven el apunte porque la clase que viene vamos a empezar con inflación. Si la contabilidad evalúa valores históricos, esos cobros anticipados, ese pasivo por cobro anticipado, bueno, si el bien lo tengo, o sea, las sillas las tengo, le voy a dar a ese pasivo el valor que tiene la silla. O sea, ¿cuánto me anticiparon? 1.000 pesos, que es el valor de una silla. Bueno, 1.000 pesos entonces porque me anticiparon una silla. Ahora, si el bien no lo tengo, tendré que consultar el valor de esa silla en el mercado para saber cuál es el valor que yo tengo de pasivo con ese cliente.
Si evalúo valores corrientes, el pasivo va a ser el valor corriente de los bienes que yo tenga que entregar. Ahora nos vamos a encontrar con todos conceptos sueltos, ¿no? Pero que nos sirven para refrescar algunas ideas. Las devoluciones. Las devoluciones las habíamos visto en Contabilidad 1. Yo vendía y puede ser que me devuelvan eso que yo vendí. ¿Se acuerdan que yo, por ejemplo, a grandes rasgos, decía caja contra ventas cuando vendía, costo de mercaderías vendidas contra mercaderías? Pero si me devolvían una venta, una unidad, 2, 3 o toda la venta, yo tenía que revertir esos registros y poner ventas contra caja, mercaderías contra costo, que era la única vez donde ventas iba a estar en el debe y costo iba a estar en el haber en el momento de la devolución de una venta porque se daba vuelta al registro. Lo que me aclara acá es que la devolución de una venta tiene que registrarse en el mismo periodo en que se registró la venta que le dio origen. Y además me aclara que si es una empresa que tiene, o una organización, un ente que tiene muy asiduamente devoluciones de ventas, lo ideal no sería manejarse así como lo decíamos recién, sino crear una devolución para previsiones, o sea, utilizar una cuenta que es regularizadora del activo. Luego el programa me habla de bonificaciones, descuentos comerciales o descuentos financieros. Son dos cosas distintas, los descuentos que son comerciales o los descuentos que son financieros. Los descuentos comerciales también se conocen con el nombre de bonificación y se originan básicamente los descuentos comerciales por calidad del cliente o cantidad de compra. O sea, yo soy una clienta de muchos años de una empresa y como me conocen de hace mucho tiempo y saben cuál es mi cumplimiento, a mí no me cobran esta virome 100 pesos, sino que me la cobran 90. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que la bonificación que me hacen reduce el precio de la venta, ¿sí? Yo ya no me genera ningún resultado. Quien vende registra directamente caja contra ventas por 90 y yo, que compré la virome, registro mercaderías contra caja por 90. Reduce el precio de lo que estoy comprando o vendiendo sin generar resultados, las bonificaciones o descuentos comerciales. Ahora, hay otro tipo de, también, entonces, ¿cuáles eran las causas? ¿Por calidad de cliente o por cantidad, por volumen de compra? Compro tanta cantidad que me hacen un descuento o una bonificación. Pero hay otro tipo de descuentos que son en general los más aplicados y que tienen que ver con el pronto pago. ¿Qué quiere decir? Yo compro este teléfono y si lo pago de contado, me cobran un precio. Pero si lo compro con tarjeta, que sería una financiación más o menos a 30 días, me cobran otro precio. Muchas veces sucede eso. El precio de contado es uno, el precio financiado es otro. ¿Cuál es la diferencia? Y los intereses por la financiación, lo cual es perfectamente lógico, ¿no? Porque nadie me va a regalar el costo del dinero. Entonces, esa diferencia entre valor de contado y valor financiado es un interés. Si yo vendo y otorgo un descuento por pronto pago, esa diferencia va a ser un resultado. Si yo compro este teléfono y si lo comprara de contado sería 90, pero como lo compro financiado, pago 100, esos 10 pesos de diferencia constituyen un resultado, pero ¿cuándo? Cuando se devenga, ¿no es cierto? Tiene que transcurrir el tiempo y considerarse resultado a medida que los intereses se van devengando. Entonces son dos tratamientos distintos de acuerdo a si es un descuento comercial o un descuento financiero.
Descuento comercial reduce el precio. Descuento financiero generan resultados a medida que se devengan. Recuerden que siempre que yo compro algo, lo compro y lo incorporo a su valor de contado. La diferencia con el precio pagado va a ser un interés. Y lo mismo cuando vendo, la venta la registro a su valor de contado. Si hay diferencia entre el valor de contado y el valor financiado, esa diferencia va a ser un interés. Y acá está la venta de servicios también, ¿no? ¿En qué momento imputo la venta de un servicio, el que sea, un servicio profesional, un servicio de pintura, un servicio de reparación? Bueno, imputo ese resultado positivo, venta de servicios, cuando el servicio ya está prestado, cuando termino de prestar ese servicio. No interesa cuándo lo cobre el servicio. Lo mismo que la venta de los bienes, cuando lo perfecciono con la entrega o con la prestación del servicio, independientemente del cobro. Hay algunas ventas que reciben este nombre de ventas a término o ventas a plazo. Yo voy pagando un importe determinado, yo comprador voy pagando distintas cuotas, pero lo que compré lo sigue teniendo el vendedor, ¿sí? Se fija un plazo de tiempo y me dicen, bueno, vos vas pagando, cuando me lo termines de pagar, yo te lo entrego, ¿sí? Por supuesto que acá, esta venta que es a término o a plazo, si la cosa vendida queda en poder del vendedor, significa que el ingreso se terminará de apropiar en el momento en que se finalice ese término o ese plazo y se entregue el bien o se preste el servicio. Dentro de estas, las más conocidas serían las ventas a largo plazo en cuotas, ¿no es cierto? Como por ejemplo un plan de ahorro, ¿sí? Para comprar, no sé, un automotor. Entonces, son a largo plazo y son en cuotas, y en general para asegurarse si me entregaron ya, si yo ya tengo el bien en mi poder, por ejemplo el auto, en general lo que se hace es tener una garantía real sobre ese bien, que sería, en el caso de un auto, una prenda para asegurarse el cobro de las cuotas que faltan, ¿no es cierto? ¿Y en qué momento, porque siempre nos estamos preguntando lo mismo, en qué momento registro el ingreso por la venta? En el momento en que se transfiere la propiedad del bien. Cuando entrego el bien, ahí registro la venta. Y recuerden que si es a largo plazo en cuotas, normalmente esto tiene intereses, pero el precio de la venta que tengo que considerar es el precio de contado. Si existen intereses por la financiación, los intereses se separan del precio de contado y se van demengando a medida que transcurre el tiempo. Ventas no entregadas, que sería como estas ventas a término, ¿no es cierto? Hice una operación, pero la venta no la entregué por el motivo que sea, porque el bien no lo tengo, porque todavía lo acordé en término o a plazo y todavía no terminó ese término, no sé, lo que fuese, pero mientras no entregue, entonces no se origina el ingreso recién lo voy a imputar o a reconocer o a apropiar cuando entrego el bien y la venta queda perfeccionada. Antes de hablar de estas dos últimas unidades, de estas últimas dos diapositivas, perdón, ¿me quieren hacer alguna pregunta de lo que vimos hasta acá de ingreso? ¿Se entendió? Profe, entonces Sí. el ingreso, lo que era financiado, digamos, a largo plazo, el ingreso no se termina, no sé si se tiene que determinar cuando se entrega la cosa. Dice que Sí. si es a largo plazo, nosotros tenemos que entregarlo y eso sería al final, de que, digamos, se vaya pagando todo. Siempre que, ¿vos de cuál me estás hablando? ¿De las ventas a largo plazo en cuotas?
No, en cuotas. Ah, sí, ese. Bueno, acá, por ejemplo, estamos tomando, por ejemplo, un plan de ahorro de un auto, un ejemplo, ¿no? Entonces yo ya licité, me tengo el auto en mi poder. ¿Qué hace el acreedor? Hace una garantía real sobre ese auto, pero ¿en qué momento reconoce la venta del auto el concesionario? Cuando me lo entrega. Siempre es cuando me lo entrega. Bueno, entonces las cuentas que se utilizan son diferentes, digamos. No va a haber un resultado positivo hasta que se entregue la venta, ¿puede ser? Siempre, claro. Siempre el resultado positivo, ingreso por ventas, se va a considerar con la entrega de los bienes o la prestación del servicio que se trate. Hasta ahí no aparece, sino ningún ingreso por ventas. Claro, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta respecto de lo que vimos hasta acá? Bueno, nos queda un último ítem, un último punto dentro de esta unidad, que son las ventas de unidades a construirse. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo soy una empresa constructora y me dedico a construir edificios. Es muy difícil que construya todo el edificio en un solo ejercicio económico. Lo normal es que tengan una duración de 1,5 años, 2 años, en el mejor de los casos, o a lo mejor una unidad a construirse más grande puede llevar más ejercicios, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí la pregunta es, en este tipo de situación, ¿cuándo reconozco los ingresos? Bueno, aclara acá que los contratos de construcción pueden ser a precio fijo, yo ya puedo decir, bueno, este es el precio y de acá no nos movemos, o hacer un contrato de construcción variable con corrección monetaria por algún índice de precios que normalmente se toma el de la construcción, que es lo común, ¿no es cierto? Es muy raro que más en un país como el nuestro se pueda decir, bueno, este es el precio y se terminó, porque los precios varían tanto que en general se sigue algún sistema de actualización. Pero eso no es el tema. El tema es en una empresa constructora que construye edificios, porque estamos en apropiación de ingresos, ¿no es cierto? Entonces, este tipo especial de empresas que construye edificios y llevan mucho tiempo. O puede ser también que yo me dedique a construir, no sé, una autopista, puentes, pero situaciones que llevan un tiempo prolongado, ¿sí? Y entonces, en ese tiempo prolongado, la pregunta es, ¿no considero el ingreso hasta que entregue esta unidad, hasta que venda todos los departamentos y los entregue hasta ahí? Bueno, para esto hay 2 métodos de contabilización de estas ventas de unidades a construirse. Uno que recibe el nombre de obra terminada y otro que recibe el nombre de avance de obra. Este tema de los métodos de contabilización de unidades a construirse, método de obra terminada y método de avance de obra, lo van a ver con mayor detalle en algún trabajo práctico. Pero en teoría, para que comprendan y después hagan el ejemplo de aplicación práctica, vamos a ver de qué se trata. Si opto por el sistema de obra terminada para contabilizar ingresos y resultados como empresa constructora, quiere decir que el ingreso lo voy a reconocer cuando el contrato se haya cumplido en su totalidad o falten detalles que no son significativos. Yo ya casi tengo vendido el edificio, entonces recién ahí, cuando tengo vendido y construido todo, lo entrego y ahí reconozco el ingreso. ¿Sí? Quiere decir que en el primer ejercicio, vamos a suponer que son 2 ejercicios, en el primer ejercicio no reconozco ningún ingreso, y en el segundo ejercicio, cuando termino el edificio, lo vendo y lo entrego, también puede estar vendido desde antes de hacerlo, ¿no? Pero lo importante es que lo entrego. Entonces, en el segundo ejercicio digo, cuando
vendo y entrego todas las unidades funcionales que construí, ahí reconozco el ingreso. ¿Y qué fui haciendo mientras tanto? Y solamente fui reconociendo los resultados negativos, costos de construcción, gastos, o sea, fui poniendo materiales, resultado negativo, mano de obra, resultado negativo, gastos de luz, resultado negativo, gastos varios, resultado negativo, todo resultado negativo que cargué en el primer ejercicio. Sigo con resultados negativos en el segundo ejercicio y todavía no reconocí ningún ingreso. ¿Cuándo voy a reconocer el ingreso? Cuando entrego los departamentos que termino de construir. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que no tengo que estimar ningún valor. Voy teniendo resultados negativos, en base a comprobantes los registro. Cuando vendo, en el ejercicio que sea, el 2, el 3, el que sea, cuando vendo, en función de la entrega de las unidades funcionales, registro los ingresos. Pero ¿cuál es la desventaja de esto? Y la desventaja es que no existe una coordinación, una correlación entre los ingresos y los costos. Primero voy a tener ejercicios con todo resultado negativo y después recién voy a tener los resultados positivos. No voy a tener correlacionados ingresos con costos. ¿Se entiende, obra terminada? ¿Se durmieron? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Vamos a pasar al otro método de contabilización, que sería el avance de obra. El avance de obra, como su nombre lo indica, voy a ir reconociendo resultados positivos, ingresos por ventas, a medida que avanza la construcción. Pero para eso me voy a tener que basar, apoyar en alguna fórmula. Entonces digo, yo conozco todos los gastos que voy teniendo, ¿sí? Y a eso le sumo, o sea, quiero saber toda la bolsa de gastos y costos que tengo. Los que ya incurrí, todos los totales y los que voy a incurrir en el futuro. Hay algunos que son reales y otros que son presupuestados. Esto también lo puedo decir así, capaz que se entiende mejor, estoy pensando. Costos reales serían los costos incurridos serían los costos reales, ¿no? Los costos reales que tuve, más los costos futuros estimados, que son mediante presupuesto. Entonces, todo esto, los que ya tuve que pagar, más todos los que yo presupuesto, saco un cociente y digo, los reales incurridos hasta este momento los divido por el total de costos. Los reales incurridos más todos los que yo estimo en el futuro. Entonces digo, si hago ese cociente, supongamos que me da el 70%, quiere decir que del paquete total de gastos y costos, todos, total, que es este de acá abajo, este es el total, ¿sí? Estimado y real, total, de todos esos totales, ¿cuánto ya incurrí? 70%, muy bien. Entonces el 70% es el avance de obra y a eso lo multiplico por el total de ingresos estimados. ¿A cuánto pienso vender el departamento o los departamentos que estoy construyendo? A 2 millones de pesos. Muy bien. Y de todos los gastos y costos, ¿cuánto ya incurrí? El 70%. Bueno, entonces en este ejercicio imputo el 70% de los ingresos totales estimados. En este ejercicio imputo 1.400.000. Y en el ejercicio siguiente, supongamos que fueran 2, imputo la diferencia, o sea, 600.000 pesos. ¿Sí? Tengo que calcular un porcentaje de avance de obra en función de los costos y gastos, tanto los reales como los estimados.
Y ese porcentaje de avance de obra se lo aplico al total de ingresos que estimo voy a tener. Y eso me da el resultado positivo o los ingresos que voy a reconocer en el primer periodo y los que voy a reconocer en el segundo. La ventaja que tiene este método de avance de obra es que este sí permite una correlación de ingresos y costos. Y en el primer ejercicio que hice, consideré el 70% de los costos y gastos. Muy bien, y consideré el 70% de los ingresos. Y en el segundo ejercicio, ¿qué hago? Considero el 30% de los ingresos y gastos y considero el 30% de los ingresos. Ahora, la desventaja que tiene, era la ventaja del otro, la desventaja que tiene es que acá tengo que estimar tanto los costos como los ingresos. Es todo estimado, presupuestado. Después, entre el presupuesto y la realidad puede haber cambios que tendré que ajustar. ¿Sí? Obra terminada y avance de obra. Son dos métodos de contabilización que tienen que van a ver ustedes a través de la guía de trabajos prácticos, pero que ¿por qué estamos viendo esto? ¿Y por qué lo estamos viendo ahora en la unidad 3? Porque la unidad 3 habla de ingresos y habla de que en qué momento reconozco el ingreso. Entonces, si son ventas de largo plazo, ¿no es cierto?, donde tengo que construir, por ejemplo, un edificio y el resultado positivo no lo imputo porque todavía no entregué, y bueno, no me queda una correlación entre resultados negativos y resultados positivos. Por eso, para poder registrar, en este caso en particular, existen dos métodos. Obra terminada, bueno, no estimo nada, me despreocupo, pero tengo primero todos resultados negativos y después tengo los resultados positivos. Así que no hay una correlación entre ingresos y gastos. En cambio, en un método de avance de obra, los voy a tener correlacionados, pero con valores estimados. Así que tengo que tomarme el trabajo de presupuestar y después tengo que tomarme el trabajo de ver si el presupuesto estuvo más o menos cercano a la realidad. Con esto finalizaríamos la unidad 3. ¿Dudas, preguntas, consultas? Los escucho. ¿Se entendió bien? Bueno, me alegro. Van a profundizar con esto, van a profundizar, ya les digo, van a ver ejemplos de aplicación. Lo importante es que también entienda para qué estoy haciendo esto. Todo tiene que ver con la apropiación de ingresos. Me fui de tema porque alguien me está preguntando el primer parcial hasta qué unidad abarca. No lo sé, normalmente hasta inflación, pero no sé, este año me parece que... ¿Por dónde van en la práctica? Por el TP5 iríamos. ¿Y qué tema es el 5? Si no me equivoco, es apropiación de ingresos. Ah, o sea que estamos todavía... Esto fue hechos posteriores. Ajá. Alejandra me pone que no terminó el TP de modelos, no lo puedo creer. A nosotros nos dijo la profe que hasta el TP5 entraba el primer parcial. Es lo común, el TP5 debe ser inflación. ¿No tienen ahí la guía de trabajos prácticos para ver? No, profe, en el AU24 solo está subido el TP1, la grabación del TP1. No sacaron la restricción de los otros TPs. ¿En serio? Vamos medio lento con los TP. El TP5 nosotros tenemos la 2.
Entonces seguramente, a ver, ¿quién me iba a decir que era el TP5? Yo, ¿Qué? aprobación de ingresos y egresos, avance de obra y obra terminada. ¿Y el TP6? La inflación y la información contable, soluciones parciales. Bueno, yo creí que eso entraba, pero a lo mejor viendo el ritmo tan lento que están teniendo con la parte práctica, tal vez entre solamente hasta el TP5, ¿sí? Están muy atrasados. En la semana de finales nosotros tuvimos una clase para hacer el TP3. O sea, el jueves, bueno, no tendríamos, pero el próximo jueves empezaríamos con el 4. Claro, está bien, pero el parcial, ¿cuándo es? ¿Más o menos el 8 de mayo? No, creo que es el 17 de de abril. No, el 17 de abril nos dijo el profe. ¿17 de abril? Sí. No llegan ni locas al 5. ¿17 de abril? Profe, nosotros hicimos el 3 Nosotros del vamos 4 por el 3. Chicos, pero 17 de abril es ya, les quedaría una clase, ¿no? 2 clases. Sí. Eso dijo el profe, que teníamos 4 clases nomás cuando nos dijo la fecha, antes del parcial. Ah, bueno, entonces inflación no entra ni soñando, ni soñando. Así que va a entrar mucho de modelos y mucho de unidad 2, 3 y 4. Esto lo tienen que comprender perfecto. Me encantaría saber, voy a preguntar para la clase que viene y estar segura de cuál es la fecha del parcial, o ustedes ya la saben seguro. Muñoz nos dijo que es esa, que es el 17. La Creo que mi profesor no tiene fecha. Que él dijo que ya le habían pasado la fecha y era el 17. Bueno. Creo que mi ¿Cómo? Creo que mi profesor nos dijo que era el 23 de abril. Claro, por eso. Pero no me acuerdo. Voy a averiguar bien cuál es la fecha del parcial. Porque... Sí, a nosotros nos habían dicho que era entre el 17 y el 24. Como que en esas fechas podía ser. 17 y 24. Bueno. ¿Por qué les digo que voy a averiguar? Porque la clase que viene que tendríamos nosotros sería el 6 y después tendríamos el 13. Si el parcial es el 17, la clase del 13 sería la última antes del parcial, que la podríamos dejar para repaso, si les parece bien. Y si no, tendríamos que dejar para repaso la del 20. Hay una de las dos que después les voy a decir. Ahora, fíjense que a lo mejor, si yo el 6 de abril doy clases, ya el 6 de abril voy a empezar con inflación, y ustedes todavía, y ustedes tal vez no tengan inflación en el parcial. Estamos muy desfasados, por lo que veo. Pero a mí no me queda otra que seguir el avance del curso. Claro, terminaríamos hoy en la teoría, pero el avance del curso yo lo tengo que seguir como es, porque si no, no voy a terminar de dar todo el desarrollo del contenido. Bueno, voy a tratar de averiguar, ¿sí? Hacemos un descansito hasta 1:30 y volvemos 1:30 y vemos la unidad 4, son unidades cortas, ¿sí? Ignacio, si te parece, pausa la grabación y dentro... Sí, profe, se escucha. Bueno, ahí hablé con el jefe de trabajos prácticos que me dijo que el parcial es el día 17 de abril, ¿sí? Está confirmado ya para el 17, con lo cual nos quedan, si no hice mal las cuentas, 2 clases. La del 6 y la del 13, ¿sí? En la clase del 6 vamos a empezar con tema nuevo que es inflación,
la unidad 5. Y en la clase de el 13 la vamos a dejar de repaso para el parcial, dudas, consultas, etcétera. ¿Les parece bien? Sí, Buenísimo, profe. Profe, buenísimo, profe, gracias. genial. Bueno, y voy a, cuando termine esta clase, les voy a poner en el WhatsApp el test y el PDF con las diapositivas de la clase del día 6. ¿Estamos? Profe, Bueno. ¿hasta qué tiempo tenemos para hacer el test? O sea, ¿cuántos días? Lo importante es que lo hagan y lo vamos a resolver en la clase del 6. Vamos a dar cuál es la solución. No es un tiempo perentorio el que tienen. No, la hora no la sé, la hora del parcial no la sé. Profe, y del Sí. parcial, ¿qué entraría? Hasta la unidad 4 inclusive, ¿no? Y sí, porque, o sea, no me dijo, eso no me lo dijo, pero supongo que de acá al 17 no pueden ver otra cosa, por como me dicen ustedes que están tan lentos, van a tener que estudiar muy bien modelos y muy bien apropiación de ingresos y de costos. Es re poquito, así que aprovechen y estudien. Son 4 unidades. Bueno, comparto la unidad siguiente. Comparto pantalla. Lo que hace el programa es dividir, por un lado, la apropiación de los resultados positivos, ingresos, en la unidad 3, y en la 4 nos vamos a concentrar en los resultados negativos, costos y gastos. Para la cátedra hace una distinción entre el concepto de costo y el concepto de gasto, pero como ya les mencioné en la clase anterior, muchos autores, entre ellos Fowler Newton, cuando hablan de costos, están englobando dentro de los costos a los gastos. Nosotros vamos a hacer una distinción y vamos a decir que costo es toda disminución patrimonial que está directamente relacionada con un ingreso. Está tan directamente relacionada con el ingreso que no habría ingreso si no existe un costo previo que lo genera. Así que el costo está directamente relacionado con un ingreso. Por ejemplo, el costo de mercaderías vendidas, que se relaciona directamente con el ingreso por ventas. Repito, tan directamente que no tendríamos ingreso por venta si no hubiéramos tenido un costo de esas mercaderías vendidas. En cambio, los gastos, si bien son disminuciones patrimoniales, no se relacionan directamente con un ingreso. Se vinculan al ingreso, pero no están directamente relacionados. Por ejemplo, un gasto de luz. Digo, normalmente el gasto de luz está relacionado con que yo voy a desarrollar una actividad, pero puede ser que no haya vendido nada y que tenga gasto de luz, ¿sí? Está relacionado, porque tengo ese gasto, porque estoy desarrollando una actividad, pero sin embargo no está vinculado de forma directa. No es que voy a vender porque tengo gasto de luz. ¿Se entiende? Una vez que nosotros tenemos los conceptos, o sea, qué engloba, qué significa contablemente el costo y cuál es su distinción respecto del gasto, vamos a ver cómo se imputan esos costos y esos gastos. Los costos que se consumieron en la obtención de ingresos del ejercicio deben cargarse a los resultados de ese ejercicio. O sea, si yo puedo identificar un costo con un ingreso,
como el costo está relacionado con el ingreso, en el mismo periodo en que imputo el ingreso, imputo el costo relacionado, ¿sí? Imputo el ingreso, imputo el costo de esas ventas, en el mismo periodo. Ahora, mantengo en el activo aquellos costos que se van a relacionar o a identificar con ingresos a producir en el futuro. Este segundo párrafo que dice acá, ¿se entiende? ¿Alguien me lo podría explicar? Se mantienen en el activo aquellos costos que se identifican con ingresos a producirse en el futuro. Y se supone que mercaderías que no vendo en el ejercicio, o sea que quedaron... Bien, perfecto. Perfecto. O sea, yo compro mercaderías, ¿sí? Mientras no las venda, esas mercaderías, ¿dónde están? A su valor de costo dentro del activo. Cuando las vendo, dejan de ser activo y pasan a ser resultado negativo, costo de mercaderías vendidas. Entonces, ese dejar de estar en el activo y pasar a ser resultado negativo, costo, se da cuando se identifican con un ingreso. Vendo, se genera el costo. Mientras no venda, o sea que se relaciona con ingresos a producirse en el futuro, ese costo, ¿dónde va a estar? Dentro del activo, en la cuenta mercaderías. ¿Eso se entiende? ¿Todos lo entienden? Sí, profe. Con lo cual, bien, con lo cual hay 4 reglas que son importantes para la imputación de los costos y los gastos en el periodo. La primera es la obvia, que es un costo vinculado con un ingreso, se debe imputar al mismo periodo que el ingreso. Por ejemplo, el costo de ventas, que se debe imputar en el mismo periodo en que imputo la venta. Costo vinculado con un ingreso se imputa al mismo periodo en que se imputa el ingreso. Ahora, un gasto, no un costo, un gasto, que no se vincula con un determinado ingreso, pero que puede relacionarse con un periodo de tiempo, se imputa en función de ese periodo de tiempo. Por ejemplo, un gasto de luz. El gasto de luz no está directamente relacionado con un ingreso, pero ¿lo puedo relacionar con periodos de tiempo? Y sí, el gasto de luz del consumo de febrero lo imputo en el periodo de febrero. Lo que consumí en marzo, lo imputo en marzo. Y así sucesivamente. Entonces, los gastos los imputo no en función de los ingresos, sino en función de los periodos de tiempo que abarcan. Las pérdidas las imputo en el mismo momento en que las conozco, ¿sí? No tengo que esperar nada, no, me entero y lo imputo. Y lo que decíamos recién en la diapositiva anterior, si un costo se identifica con ingresos a producirse en el futuro, lo tengo en el activo y lo voy a imputar como resultado en el periodo en que se produce el ingreso. ¿Sí? Que es lo que decíamos hoy, ingresos a producirse en el futuro, los mantengo en el activo, hasta que se produce el ingreso, deja de estar en el activo y pasa a ser resultado negativo, costo. Entonces, costo vinculado con un ingreso de este momento, ese costo se apropia en el mismo periodo del ingreso. Costo vinculado con un ingreso a producirse en el futuro, lo mantengo en el activo hasta que se produce el ingreso. Los gastos que no están relacionados en forma directa con un ingreso, sino que en general se pueden vincular a periodos de tiempo, los voy a ir imputando de acuerdo a esos periodos de tiempo. Y las pérdidas las imputo ni bien las conozco. ¿Estas reglas se comprenden? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver un mix de cosas acá. Que no me acuerdo si exactamente las dice el programa.
habla de costo de bienes y costo de servicios, pero aprovechamos para hablar de unos cuantos conceptos que refrescamos. Costo de adquisición, o sea, ¿cuál es el precio al que yo, o cuál es el valor al que yo imputo la adquisición de un bien dentro del activo? Está conformado por el precio de compra, pero siempre en condiciones de contado, más todos los gastos necesarios para poner el bien en condiciones de ser vendido, ¿sí? Entonces, costo de adquisición, o puede estar dicho de otra manera, ¿a qué valor incorporo cualquier elemento al activo? A su costo de adquisición. Bueno, ¿cómo está conformado? El precio de compra en condiciones de contado, quiere decir que si hay intereses los tengo que segregar, más todos los gastos relacionados con esa compra para que esté en condiciones de ser vendido si es un bien de cambio, o de ser usado si es un bien de uso. Pero como estamos hablando de costo de bienes. Ahora, ¿a qué valor incorporo al activo bienes que fueron donados o que fueron aportados? Y al valor corriente de ese momento. Supónganse, uno de los socios aporta una camioneta. Bien, yo tengo que poner en el activo esa camioneta. ¿A qué valor la incorporo al activo? ¿Al valor que le costó al socio? No, al valor que tiene la camioneta en ese momento en el mercado, ¿no es cierto? Y el costo de producción, si es que yo me dedico a producir, va a ser la sumatoria de todos los costos de insumos necesarios, materiales, mano de obra, materias primas, todo lo que necesito para producir, repito, mano de obra, materias primas y materiales, más todos los costos indirectos que juegan, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el costo de luz está dentro del costo de producción en alguna proporción, o los costos de funcionamiento del edificio, etcétera, que tengo que prorratearlos, ver cuál es la proporción, porque no influyen directamente, pero sí influyen de modo indirecto. Y van conformando lo que sería el costo de producción. Entonces, costo de adquirir, que sería el costo de los bienes vendidos, pero también el costo de los bienes vendidos puede ser un costo de producción, ¿sí? Si es que yo me dedico a vender productos en distinto estado. Ahora, acá hay dos puntitos para finalizar esta diapositiva, que son activación de costos financieros y componentes financieros implícitos. Es medio una mezcolanza porque no tienen por qué estar acá estos puntos, sobre esto vamos a volver, pero bueno, como para que ya nos vayamos familiarizando. ¿Qué es la activación de costos financieros? Si yo les hablo de costos o de gastos financieros, lo primero que uno piensa son intereses. ¿Qué son los gastos financieros? Intereses, actualizaciones, diferencias de cambio, esos son los gastos financieros. Pero ahí dice activación de gastos financieros. Sí, porque el tratamiento contable común y en general de los gastos financieros, vamos a suponer intereses, ¿cuál es? Y considerar los resultados a medida que se van devengando. Se van devengando los intereses y los voy considerando resultados positivos o negativos según sean ganados o perdidos. Ese es el tratamiento que tienen los gastos financieros. Pero en aquellos bienes de proceso productivo prolongado, por ejemplo, un edificio que estoy construyendo, puedo o me permiten, si tengo intereses que se relacionan con esa obra en particular, me permiten que en vez de considerar los resultados a medida que se van devengando, los active al costo del edificio. Por ejemplo, yo para construir un edificio tengo dinero, pero además voy a sacar un préstamo del Banco Provincia. El Banco Provincia me cobra un interés. Claro está,
Entonces, si yo ese dinero del préstamo lo voy a utilizar para construir, y por el tiempo que dure la construcción de ese edificio, los intereses que le estoy pagando al Banco Provincia, en vez de considerar los resultados negativos a medida que se van devengando, los puedo cargar al valor del activo de ese bien de proceso productivo prolongado. Es una excepción y es para los bienes de proceso productivo prolongado que me dicen, si usted quiere, me dice la norma contable, ¿no? Si usted quiere, los puede activar en lugar de mandarlos a resultado a medida que se devengan. Es una situación particular que se da de tratamiento de los gastos financieros cuando tengo un bien de proceso productivo prolongado. Y el último punto de esta diapositiva nos habla de componentes financieros implícitos. ¿Se acuerdan que en Contabilidad 1 nosotros decíamos, recibí un documento de un cliente que compró por 1.000 pesos, pero el documento lo firmó por 1.200? ¿Por qué? Y porque me va a pagar recién dentro de 2 meses. Entonces le cargué intereses de 100 para un mes y de 100 para el otro mes. Entonces nosotros registrábamos el documento y registrábamos los intereses no devengados y luego los íbamos devengando a medida que transcurrían esos 2 meses. Bueno, pero porque ahí los intereses quedaban perfectamente pactados en la operación, al punto tal que si me lo pagaba en ese momento me pagaba 1.000, pero como me lo paga 60 días, me paga 1.200 con un documento. Ahora bien, si yo hago una operación de compra-venta y no está claro el precio de contado, no está directamente aclarado. Puede estar aclarado, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Siempre incorporo el bien a su valor de contado, y si yo estoy vendiendo, siempre vendo a su valor de contado, y la diferencia van a ser intereses, que en Contabilidad 2, en muchos casos, lo llamamos componente financiero implícito, el componente, digamos, de interés que está implícito en toda operación que tenga un plazo de financiación. Ahora, si yo sé que compré algo con tarjeta de crédito y lo voy a pagar a 30 días y el valor de ese algo es 1.000 pesos, pero no me aclaró la persona que me lo vendió cuál es el precio de si lo pagara de contado. No quedó claro eso. Entonces, yo puedo decir, a eso lo descuento a la tasa de mercado y obtengo cuál es el valor hoy de esos 1.000 pesos, que por ahí son 900, ¿sí? Lo descuento utilizando una fórmula de descuento matemático para saber cuánto me está cargando por el plazo de financiación de 30 días. ¿Y para qué hago esto? Y porque tengo que incorporar los bienes siempre a su valor de contado. La diferencia entre el valor de contado y el precio financiado es componente financiero, ¿sí? Que tengo que segregar, o sea, mostrar separadamente e ir devengando a medida que transcurre el tiempo. ¿Está claro eso? Tratamiento del componente financiero. Igual sobre eso vamos a volver, quédense tranquilos. La última parte de esta unidad es muy sencillita y nos refresca qué son los gastos de comercialización, de administración y de financiación. ¿Se acuerdan cuando veíamos el estado de resultados donde mostrábamos ventas menos costo, resultado bruto, y a eso le detraíamos gastos clasificados en comercialización, administración y financiación? Comercialización eran todos aquellos gastos o erogaciones que tienen que ver o están vinculados o son necesarios para vender o para mejorar una venta, que por supuesto, como todos los gastos, se van considerando resultados a medida que se devengan. Por ejemplo, sueldos de vendedores, gastos de marketing,
publicidad que no sea una campaña, ¿no es cierto? Porque una campaña puede ser un bien inmaterial, pero bueno, el gasto de publicidad mensual es un gasto de comercialización. Son gastos que están vinculados con las ventas. Ahora, hay gastos de administración también en un ente, y que en realidad se tienen en función de las actividades que se realizan, no es que están relacionados con las ventas, están relacionados con la actividad que realiza un ente. Y bueno, sí, también se imputan al resultado del periodo en la medida en que se van devengando. Por ejemplo, los gastos de librería. Por ejemplo, los gastos por amortizaciones, o los gastos de los vendedores, de los empleados administrativos, no de los vendedores, de los empleados administrativos, de lo que esté relacionado con toda la parte de oficinas y de administración de la empresa, que en realidad se relaciona con toda la operatoria. Y los que son gastos de financiación o gastos financieros son en general intereses, actualizaciones y diferencias de cambio, que como ya hemos dicho, el criterio general es devengarlos, computarlos, enviarlos a resultado, imputarlos a medida que se devengan, y solo por excepción en aquellos bienes de proceso productivo prolongado se permite cargarlos al valor de costo de ese bien de proceso productivo prolongado. En otro curso me preguntaron si yo tengo RECPAM. ¿El RECPAM corresponde a clasificarse dentro de un gasto de financiación o financiero? Sí, ¿sí? El RECPAM es un gasto financiero. Resultado negativo clasificado dentro de lo que sería un resultado financiero, porque surge como consecuencia de la inflación, ¿sí? De procesos financieros. Profe, y o sea que el resultado por tenencia también podría considerarse un gasto de financiación. No, el resultado por tenencia es un resultado que clasificamos como resultado económico, no financiero, económico. Podría estar, en esta clasificación no estaría, pero si te preguntan qué tipo de resultado es un R por T, sería un resultado económico, porque los resultados por tenencia se dan no por causa financiera, sino por un aumento de los bienes que no tiene que ver con una causa financiera, sino con causas económicas, de oferta y demanda de los bienes, que hace que los bienes aumenten de valor. No por cuestiones que tienen que ver con cambios en el poder adquisitivo, que por eso aumentan o disminuyen de valor, sino por cuestiones internas de oferta y demanda de ese bien en particular. Entonces decimos que los R por T son resultados económicos y que los RECPAM son resultados financieros. ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver. No. Bueno. Lo siguiente es una clasificación que ya la conocen, pero que también la pregunta el programa, que es clasificarlos en operativos y no operativos, extraordinarios y ordinarios, a los resultados, ¿sí? A los gastos y a los costos. Y si hablamos de operativos y no operativos, lo que tenemos en cuenta ahí es si están o no están vinculados con la actividad principal del ente. Decimos que los gastos que son no operativos son los que son ajenos a la actividad principal del ente, y los que son operativos son los que están relacionados con la actividad principal del ente. El ejemplo por excelencia de gastos que son no operativos son todos los gastos vinculados con las inversiones, ¿no es cierto? Porque yo digo, las inversiones son no operativas por naturaleza, son al margen de la actividad principal. Entonces, esos siempre son resultados no operativos. Y según la frecuencia con que encuentro los resultados, los clasifico por ordinarios o extraordinarios. Entonces, aquellos resultados ordinarios son en general los que ocurren de manera sistemática, periódica, frecuente,
repetitiva, ocurren muchas veces durante el ejercicio, se repiten muchas veces durante el ejercicio. Esos resultados son los que considero resultados ordinarios. Ahora, puede haber un resultado que sea atípico, excepcional, que ocurrió una vez en el ejercicio, como por ejemplo puede ser un siniestro, o haber ganado la lotería, o haber perdido toda una cosecha, pero ese tipo de resultados que se dan una vez y no se repiten en el tiempo, y esos son los resultados que considero como resultados extraordinarios. Si nosotros hacemos, un segundito, un recorrido por el programa y la clase de hoy, observamos que vimos el concepto de ingreso, las alternativas para la apropiación de los ingresos, o sea, en la contabilidad tradicional y en la contabilidad... las alternativas para la apropiación de los ingresos tienen que ver con la búsqueda del hecho sustancial, ¿no es cierto? Eso que está en la diapositiva, y yo digo, busco el hecho sustancial, y si es una venta de un bien mueble es una cosa, si es una venta de un bien inmueble es otra, si es una prestación de servicios es otra. Los momentos de reconocimiento del ingreso, los criterios para la apropiación según sea una contabilidad tradicional o una contabilidad moderna, y después me pregunta, bueno, sobre la venta de bienes, la prestación de servicio, ventas a largo plazo, ventas que no están entregadas, que ya dijimos que si no están entregadas no puedo imputar el ingreso, y ventas de unidades a construir, donde ahí vemos las dos cuestiones, ¿no es cierto? Si son contabilizadas a través de obra terminada o a través del método de avance de obra. Y en esta última unidad, que entra entonces en el parcial, vimos el concepto de costos y el concepto de gastos. Cómo se imputan los costos y cómo se imputan los gastos contra los ingresos, si son del periodo o son de periodos futuros. Vimos la imputación de costos y gastos al periodo a medida que se van devengando. Vimos cómo se integra el costo de los bienes vendidos o de los servicios prestados. Vimos la diferencia entre gastos de comercialización, de administración y de financiación, y entre gastos y costos que son no operativos u operativos y extraordinarios o ordinarios, ¿sí? Quiere decir que hicimos el recorrido por todo por todos los puntitos de cada una de las unidades 3 y 4, y no quedó nada en el medio. Entonces, entraría hasta la 4. Yo creo que sí, en teoría seguro que va a ser hasta las 4, no creo que entre inflación, pero eso mejor lo preguntan, porque vieron que los profesores adjuntos no intervenimos en la confección de los exámenes. Me parece mejor que el tema de hasta dónde integra un parcial, hasta qué temas entran en el parcial, eso me parece mejor que lo hablen con el profesor o la profesora de práctica. Lo que sabemos es que el parcial va a ser el 17 del 4, ¿sí? Eso es lo que les puedo asegurar. Sí, lean de la SATI para la 3, la 4, para la 2, 3 y 4, ¿sí? Y las filminas. Con eso, y lean y vean las clases que hay en el AU 24, los videos, ¿sí? Profesora, una pregunta. Decime. ¿Pasado, presente y futuro no sirve para la unidad 3 y 4, dijo? Entonces... No es que no sirva,
El tema debe estar tratado seguramente como una apropiación de ingresos o apropiación de resultados. No es que no sirva, claro que sirve, pero está encarado de otra manera. Te sugiero que lo leas de la SATI, que es como lo entiende y lo interpreta la cátedra, ¿sí? Entonces, ahora cuando terminemos esta clase, yo voy a subir al grupo el PDF con las diapositivas de la unidad 5. Y voy a subir al grupo el test de 4 preguntitas muy sencillas de la unidad 1 y la 2. Y la clase que viene, que vamos a desarrollar la unidad 5, también les voy a dar después un test para que ustedes resuelvan la 3 y la 4, ¿sí? Y el último día antes del parcial, que es 13 de marzo, la última clase, vamos a usarla solo para repaso. Ahí alguien me está preguntando por las unidades 1 y 2, ¿qué bibliografía leeríamos? Ya lo dije 100 veces, pero lo vuelvo a repetir. Para la 1, la unidad 1, además de las diapositivas, además de ver el video, lo leen de contabilidad pasado, presente y futuro. La 2, 3 y 4, además de las diapositivas, además de los videos, la ven de la SATI. Si además quieren completar 2, 3 y 4 de contabilidad pasado, presente y futuro entre apropiación de resultados, está bien. El test me lo entregan cuando quieran, con tal de que lo hagan antes de la próxima clase que tienen conmigo, que es el martes que viene. ¿Sí? ¿Y por dónde lo enviamos, profe? Ese es el problema, ¿no? Que por dónde lo van a entregar. Ese es el problema. Miren, ¿por qué les digo que ese es el problema? Porque lo podríamos hacer por mail, pero nos vamos a llenar de mails. Yo preferiría que no lo entreguen. ¿Saben por qué prefiero que no lo entreguen? Porque no puede haber una nota conceptual porque la teoría no es obligatoria. Esto es algo que les sirve a ustedes, yo lo hago para que les sirva a ustedes como una autoevaluación, no tanto para que me lo entreguen a mí. Entonces, háganlo, por lo menos este que es el primero, háganlo, digo, después vamos a ver si por grupos vamos entregando claro, podemos entregarlos por grupo, pero no en este que es el primero. Después, en los próximos vamos a hacer grupos. Háganlo, piénsenlo, y el martes que viene lo resolvemos todos juntos. Después vamos a ver cómo continuamos con la entrega de algunos ejercicios teóricos, ¿sí? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿No? Bueno, el desarrollo de estas primeras unidades de teoría es bastante corto, si ustedes lo ven en realidad, pero después se va complicando un poquitito más. Hay unidades más cortas y unidades más largas, pero les sugiero que lean, que aprovechen el tiempo que tienen para el parcial, leyendo todo lo que tienen, que material tienen bastante, y tratando de hacer los trabajos prácticos. ¿Está? Yo ahora les mando eso y supongo que después Ignacio manda la grabación de la clase. ¿Les parece bien? Bueno, entonces nos encontraríamos el martes que viene. El libro de contabilidad pasa para algunas unidades, para la mayoría de las unidades. Bueno, chicos, los saludo, nos vemos el martes próximo.